bien, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy vamos a ver la segunda parte, que en realidad es la primera parte de la avería de un BMW 320 TD del año 2003. ¿Vale? Os recuerdo que este vehículo ya vimos una avería que era falta de potencia y excesiva emisión de humo negro al acelerar, ¿vale? Que esta sería realmente la segunda parte de la avería, puesto que el vehículo cuando llega al taller no arranca, entonces no podíamos reparar esta avería, y además teníamos el problema de que no teníamos códigos de avería, no teníamos diagnosis, porque no había comunicación de la máquina de diagnosis con el PCM del vehículo. ¿Ok? Entonces vamos a ver hoy la avería de el vehículo no arranca. ¿Ok? Vale, pues esta es una avería característica del BMW de este modelo del año 2003 320 TD, y se presenta normalmente como que el cuadro de instrumentos no funciona absolutamente nada, no enciende la pantalla, no funcionan las agujas, no funcionan los testigos, salvo el testigo del airbag y de los cinturones de seguridad, ¿vale? Y es lo único que hace. También se da la circunstancia de que puede ocurrir esta avería y que el vehículo arranque durante un tiempo, ¿ok? Depende de cómo se haya estropeado el componente que provoca la avería. ¿Vale? O sea que nos podemos encontrar dos situaciones, que arranque o que no arranque. Vale, bueno, pues como siempre, esto lo vamos a arreglar nosotros en 3 pasos. Bueno, igual son 5, pero bueno, son 3 pasos, ¿eh? Ok. Venga, paso número 1, lo de siempre. Vamos a comprobaciones preliminares, lo de siempre, ¿vale? Nunca se nos olvide, comprobamos aquí es una avería eléctrica, o presumimos que es una avería eléctrica. Comprobamos batería, estado de la batería, estado de fijación de las bornas, ok. Vemos los arneses de cable, los trazados de los cables, vemos que no haya ningún roce, que no haya ningún cable roto, partido, corrosiones, ok. Ya que el vehículo viene que no arranca, conviene también comprobar que tiene refrigerante y que tiene aceite, vaya que después nos encontremos que el motor está gripado, y nos digan que el coche venía funcionando, que hay de todo por el mundo, ¿vale? Y bueno, una vez comprobamos todo esto, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Como no podemos conectar la máquina, bueno, sí podemos conectarla, pero como no tenemos diagnosis, bueno, pues lo que nos queda es, vamos a tirarnos de cabeza por el cuadro, a ver qué pasa ahí, ya que es lo único que vemos que no funciona, pues vamos a tirarnos de cabeza por él, ¿vale? Paso número 2, vamos a comprobar alimentaciones y masa del cuadro de instrumentos, ¿ok? Para ello vamos a por nuestro amigo el diagrama de cableado, que nunca nos puede faltar. Bien, pues lo dicho, aquí tenemos nuestro diagrama de cableados, aquí tenemos el A35, es el módulo de control del motor, ¿vale? Y aquí tenemos el A75, este sería el testigo del cinturón de seguridad. El A75, perdón, es la centralita electrónica que va en el cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos es el A5, ¿ok? Y bien, pues aquí en esta parte del diagrama, aquí vemos que el diagrama son 2 partes, ¿ok? Bueno, pues estamos viendo que tenemos aquí el fusible número 34 de 5 amperios, que va conectado a la línea 15, que ya sabemos es positivo después de llave. Y esta línea viene directa hasta el pin número 5 de la clavija A del cuadro de instrumentos, ¿vale? Bueno, pues como siempre comprobamos que tenemos tensión de batería, que el cable está aislado de positivo de masa y que tenemos suficiente potencia eléctrica, ¿vale? Podemos tener un cable parcialmente cortado y podremos tener aquí una tensión muy próxima a la de batería, pero muy poca intensidad, ¿ok? Entonces una de las mejores pruebas que podemos hacer, ojo, en este tipo de vehículos que son antiguos, pues tened cuidado cuando hagamos pruebas de este tipo,
pero en este vehículo podemos hacerlo sin problema, es poner una bombilla, ¿vale? Alimentar una bombilla con este cable, ¿vale? Y vemos que la bombilla encienda, ¿vale? Con ahí tenemos una garantía de que el cable es correcto, ¿ok? Bueno, pues como vemos el circuito es un tanto complejo, pero vemos que aquí no hay ninguna alimentación más, ¿vale? Las partes inferiores, normalmente este tipo de esquemas, ya sabemos las alimentaciones vienen en la parte superior, ¿vale? Y las masas vienen en la parte inferior, ¿vale? Bueno, pues aquí comprobamos que no hay ninguna línea de masa, todo esto son diferentes componentes y actuadores, ¿vale? Vemos interruptores, vemos aquí algún componente de resistencia variable, en fin, todo esto son componentes, ¿vale? Pero no tenemos ninguna línea de masa, ¿ok? Vamos a la segunda parte del esquema. Aquí tenemos el módulo del inmovilizador, ¿vale? A tenerlo en cuenta, ¿ok? Y bueno, pues aquí vemos que no hay ninguna línea más de alimentación, salvo si nos fijamos bien, aquí tenemos llave de contacto, S1 es el switch 1, llave de contacto, perdón, vale, que alimenta el fusible 10, ok, vemos que aquí alimenta el fusible 10 de 5 amperios, que viene a la patilla número 6 de la clavija A del cuadro de instrumentos, ok. Entonces lo mismo que antes, comprobamos la línea, comprobamos el fusible, comprobamos alimentación y que esté aislado de positivo y de masa, ¿vale? Y que tenemos buena corriente aquí. Aquí hay un punto interesante, un punto de soldadura, ¿vale? Dependiendo de el tipo de vehículo y de la fecha que nos lo indica, ¿vale? Pues esto va para un zumbador, ¿ok? Mucho ojo con los puntos de soldaduras que son propensos a tener sulfataciones, ¿ok? Estos hay que revisarlos concienzudamente. Ok, bueno, pues aquí ya no tenemos ninguna alimentación más, ¿vale? Perdón, aquí tenemos también fusible 43 de 5 amperios, patilla A4 de la clavija A, ¿vale? Este es con corriente directa. Bien, comprobamos también nuestro cableado como siempre, ¿ok? Y ahora vamos a la parte inferior, donde vemos que aquí tenemos el cable que va a la patilla 1 de la clavija A, que tenemos que va a directamente masa, y no tenemos ninguna masa más, esta es la única que hay en todo el circuito. Vale, pues cuando hemos comprobado todo esto, vemos que el cuadro está completamente alimentado y con su masa también correcta. Pues lo único que nos induce a pensar es que la avería está en el cuadro de instrumentos, ¿vale? Aquí tenemos la luz del airbag, ¿vale? El testigo del airbag. Bien, una vez hechas estas pruebas, tenemos el componente, lo tenemos alimentado, tiene masas, pues tenemos que ir pensando que el componente está averiado, ¿vale? Pero puede suceder, ¿vale?, en vehículos más modernos, que puede ocurrir de que un componente esté correctamente alimentado, que tenga con su alimentación, que tenga su masa, y el componente no funcione hasta que no reciba una orden a través del bus de datos, de algún bus de datos, ¿vale? Puede ser una línea CAN, una línea LIN, ¿vale? Un CAN H, un CAN L, puede ser cualquiera de ellos, y el módulo puede estar dormido hasta que no reciba una orden desde un bus de datos. Entonces no basta solo con comprobar que tenemos alimentaciones y masa para pensar que el componente está mal, también vamos a comprobar la línea CAN, ¿ok? Aquí, bueno, yo no tengo un osciloscopio, entonces no hemos podido ver las líneas, las comunicaciones de CAN, ¿vale? Pero sí lo que podemos hacer es desde el módulo de control del motor, ¿vale?, comprobar la red CAN hasta el cuadro de instrumentos, ¿de acuerdo? Que como estamos viendo son las patillas 9 y 10, ¿vale? Aquí vamos a tener el módulo del ABS,
¿vale? El A16 es el módulo del ABS, y también vamos a comprobar que tenemos buenas comunicaciones con el módulo del ABS, ¿vale? Porque en algunos vehículos, por ejemplo, las llaves, ¿vale? Los códigos de las llaves se almacenan en el módulo del ABS, ¿ok? Aunque esto no impediría que el contacto funcionase, ¿ok? Pero sí vamos a comprobar las líneas, todas las líneas, ¿ok? Y luego nos queda un componente importante que hemos visto antes, que es nuestro amigo el módulo inmovilizador, ¿vale? Que aquí vemos que hay una línea, pero no nos indica cuál es, ¿vale? Que se comunica con el cuadro de instrumentos, no nos indica qué pin es, ¿vale? Pero sí sabemos que se comunica aquí con el módulo del control del motor, es decir, aquí tenemos nuestro módulo de control del inmovilizador, ¿vale? El A162, que desde su patilla número 4 hasta la patilla número 10 del conector B del PCM, ¿vale? Pues aquí tiene una comunicación, ¿vale? Y esta también la vamos a comprobar, ¿ok? Muy bien, pues ya hemos visto que tenemos alimentaciones, que tenemos base, que tenemos la línea de comunicaciones. Bien, paso número 3, suscribiros al canal. Vamos a suscribirnos al canal y le vamos a dar a la campanita. Venga, te espero que lo hagas un momentito, ¿vale? Y así cuando te lleguen las comunicaciones de los vídeos, pues no te pierdes ninguno, ¿vale? Venga, hazlo ya, pues que te estamos esperando. Vamos, venga. Paso número 4, pues lo único que nos queda ya, amigos, es desmontar el cuadro de instrumentos y llevarlo a reparar, ¿vale? Porque estos cuadros de instrumentos pueden repararse, ¿vale? Y solucionaremos nuestro problema, ¿ok? Así que, amigos, aquí tenemos a nuestro culpable. Me hubiese gustado tener más información, la he estado buscando, pero no la he conseguido. Me gustaría haberos mostrado qué es lo que falla, pero no he podido encontrar más información. Pero sí podemos ver el procedimiento de diagnosticar esta avería. Además, esta es una avería bastante común en estos modelos, como ya he dicho antes. Es una avería conocida, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer son 3 sencillos pasos para comprobarla y diagnosticarla sin problemas, para saber que vamos a dar con la solución correcta. Ok, pues nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, venga a darle like y suscribiros, venga, no sé, remolones, suscribiros al canal, que vemos cosillas interesantes, ¿vale? Nada más, amigos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.